grabar. Y bueno, esta es nuestra clase número, si no me equivoco, es número 20 y algo. Vamos a ver acá. Entrar al navegador. Estoy con una sola pantalla ahora, pero para la otra voy a hacer el procedimiento para que pueda tener dos pantallas, proyectar y todo. Ahora llegué un poco justo, la verdad. Para los que están viendo la grabación, les comento que es nuestra primera clase híbrida, pero en realidad es sin estudiantes, así que es una clase virtual para efectos prácticos, ¿cierto? Y recuerden también que está disponible ya el trabajo de investigación para que se puedan inscribir. Acá se ha ido actualizando el listado. Hoy día contesté todos los que estaban. Me imagino que habrá alguno que no he contestado ahora entre que salí de mi casa. De hecho sí, aparecieron algunos más, ¿ya? Y también les comentaba que si por algún motivo quieren contactarse con alguien, lo pueden hacer acá. Ahí le pueden escribir. A ustedes me imagino que le aparece el curso, entren al curso y ahí pueden escribirle a cualquiera. De hecho, por ejemplo, entremos. Supongamos acá que yo quiero redactar un mensaje acá. Redactar y me quedo asociado a ese curso. Y aquí yo puedo agregar destinatario. Y ustedes simplemente buscan, idealmente pueden buscar respecto a personas que estén solas o cosas por el estilo en el grupo, ¿ya? Y bueno, así que vamos a comenzar. Vamos a darle una mirada a lo que hicimos la clase pasada, que en realidad estuvimos viendo más que nada dando informaciones, ¿cierto? Informaciones respecto de la prueba, de las clases híbridas, del trabajo de investigación. Y vamos a darle una mirada a lo que hicimos la última vez que tuvimos clase, por decirlo así. Clase de resolver problemas y cosas por el estilo. Habíamos visto Thevenin y Norton. Esto era la punta de la clase 15. Déjenme chequear, me parece que esto es lo que estuvimos revisando, pero unos pocos apuntes rápidos. Sí, esto es un problema de la prueba. Ya, es la 14 entonces. Un poquito lento internet. Ya. Entonces, ¿en qué habíamos trabajado esa última clase, la del jueves? Donde estuvimos viendo temas nuevos. Vimos la relación entre los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton, donde veíamos que el circuito equivalente de Thevenin corresponde a una fuente de voltaje en serie con un resistor. Estos valores se obtienen por medio del procedimiento que nosotros revisamos en la clase 13. Igual vamos a resolver uno más hoy día para que así también lo vean. Y tenemos que esto es equivalente al circuito equivalente de Norton, ¿ya? Porque obviamente supone que ambos son equivalentes al circuito original que nosotros tendríamos. Y en base a eso, nosotros podríamos decir entonces que si conozco un equivalente, puedo obtener el otro de forma bastante directa, ya que los resistores son iguales, el mismo procedimiento, así que no debería cambiar nada. Y el voltaje de Thevenin se puede obtener simplemente multiplicando la R de Norton por la corriente de Norton. Así que con eso calculamos B Thevenin y de forma muy parecida, ¿cierto? La I Norton la podemos obtener dividiendo el voltaje de Thevenin sobre la tensión de Thevenin. Y obviamente esto tiene que ser consistente. Si es que no se diera como corresponde, es que en alguna parte nos equivocamos en obtener algún equivalente. Nosotros lo comprobamos, de hecho, con el problema que habíamos resuelto en la clase 13, que nos daba efectivamente que las tensiones y las corrientes se correspondían. Luego vimos, ¿cierto?, qué sucedía cuando teníamos fuentes dependientes de voltaje o fuentes de corriente dependientes, ¿ya? Y lo que sucedía es que al momento de calcular la resistencia de Thevenin, nosotros lo que hacemos es apagar todas las independientes, pero las fuentes dependientes no las apagamos, ¿ya? O sea, apagamos, por ejemplo, esa fuente de corriente, si fuera una fuente de tensión independiente también, y si nos quedaran, no sé, 3, 4 fuentes dependientes, habría que trabajar con ellas nomás. Aunque por lo general los problemas que vemos en el curso, a lo más hay una, cuando más dos en realidad, fuentes dependientes. ¿Y qué hacíamos entonces para resolver? Teníamos que de cierta forma excitar el circuito con una fuente de corriente o una fuente de tensión. El valor lo elegimos de 1 ampere o 1 volt simplemente para que nos quede más simple desde el punto de vista numérico el cálculo. ¿Por qué tenemos que hacer esto y no simplemente agrupamos? Porque en principio no conocemos, ¿cierto?, cuál va a ser el paralelo entre un resistor y una fuente de tensión o de corriente. Ya no podemos hacer eso. Si lo hiciéramos estaríamos en un error bastante grande y de hecho llegaríamos a resultados erróneos. ¿Ya? Así que recuerden que hay que excitar el circuito. ¿Por qué ponemos la fuente en este sentido? Porque en realidad lo que hacemos es suponer que ya conocemos el resistor equivalente a todo esto, que le llamamos por ejemplo R de Thevenin, y como le estamos aplicando esta fuente, sabemos que va a manifestarse una tensión B sub z, la cual, como pueden ver ustedes, si la definimos con la polaridad más menos, de forma que la corriente entre por el positivo, podemos aplicar la ley de Ohm.
que está definida en referencia pasiva. Vale decir que la corriente entra por el positivo. Y así decimos entonces que B es igual a R por I. De esta forma podemos obtener la resistencia simplemente despejando nuestra resistencia y nos queda, por tanto, BZ dividido en 1, lo cual va a ser obviamente un valor en ohms, ¿sí? Porque esto es una corriente. Eso es el procedimiento que nosotros aplicamos. Esto también se podría realizar sin ningún inconveniente en sentido contrario. O sea, nosotros podríamos poner la fuente de corriente hacia abajo, por ejemplo, pero deberíamos considerar la tensión siempre más menos, siempre la corriente entrando por el positivo, ¿ya? Se puede invertir la fuente de corriente como negativo, pero respetando eso. ¿Mi recomendación cuál es? Que trabajen siempre, por ejemplo, así, como está acá, y con eso no se van a equivocar. Luego, también nosotros podríamos realizar lo siguiente: poner una fuente de tensión de 1 volt. Ponemos la fuente de 1 volt, nuevamente el volt es para que sea más simple el cálculo nomás. Aplicamos exactamente lo mismo, solo que ahora la corriente que nosotros tenemos acá, que circula de positivo a negativo, recuerden que esta tensión se manifiesta justo sobre el elemento, ya que no hay ningún otro elemento más, y por ley de Ohm tenemos que el voltaje, que en este caso es 1 volt, va a ser igual a la resistencia por la corriente que circula de positivo a negativo, porque recuerden que la ley de Ohm, como decía, está definida en referencia pasiva. Así, tenemos que, despejando nuestra R de Thevenin, nos quedaría que va a ser igual a 1, que es el voltaje, sobre IZ, donde IZ es obviamente la corriente que ingresa en este sentido, ¿ya? Se podría realizar esto sin ningún problema, ¿ya? Obviamente, dependiendo del caso, si me preguntan a mí cuál nos conviene, yo diría que si es que quiero aplicar nodos, por lo general me tiende a convenir hacer esto. Por lo general, porque me define el valor de un nodo, ¿ya? Y por lo general, si quiero ocupar mallas, me tiende a convenir poner una fuente de corriente, porque inmediatamente me da un valor de una de las corrientes. Esto obviamente no es absoluto, y hay casos en los cuales podría ser más simple aplicar nodos como lo hicimos nosotros, poniendo una fuente de corriente, ¿ya? Podría ser. Nosotros en particular aquí usamos el método de nodo, teníamos obviamente un supernodo, así que tomamos incluso el resistor que está en paralelo, como lo vimos en las clases en que presentamos el método, y específicamente los casos particulares del método de nodo. Y aquí obtenemos entonces una LKC en el supernodo, que es la que nos da acá, y luego obtenemos una ecuación dentro del supernodo a partir de la relación de tensiones. Nos quedaría entonces E2 menos E1 igual a 2Bx. ¿Qué es el Bx? Naturalmente va a ser la tensión que tenemos entre el positivo y el negativo, vale decir E1 menos 0, que es lo que reemplazamos acá. Con esto obtenemos entonces dos ecuaciones. Nos quedaría obtener una ecuación acá, en el nodo 3, que será E3 menos E2 dividido en 2 menos 1, dado que está entrando y nosotros estamos asumiendo todos los salientes positivos. Esa es la ecuación que tenemos acá, así que podemos resolver y llegamos a las siguientes tensiones de nodo. Con esas tensiones de nodo, naturalmente, recuerden que lo que buscábamos, ¿qué era? Era el BZ, porque estamos aplicando este caso. Así el RT sería igual a BZ sobre 1. Como pueden ver, nos quedó, de hecho, que el BZ es E3 menos 0, así que va a ser numéricamente igual al E3, nuestra resistencia. Naturalmente está definida en ohms, ¿cierto? Porque está dividido en 1 ampere. Así que nos queda 6 ohms. Ese es el valor que nos estaría dando la resistencia de Thevenin. No se olviden que si aplicáramos Norton, sería exactamente lo mismo. No cambia nada en el procedimiento, ¿cierto? Para la resistencia de Norton y de Thevenin, me refiero que es lo mismo. ¿Dónde viene la diferencia entre los métodos? En este caso, perdón, entre los diferentes teoremas. En Norton, nosotros vamos a buscar la corriente de cortocircuito, y en Thevenin, como es el caso, vamos a buscar la tensión de circuito abierto, que sería calcular la tensión entre A y B, tal como está, sin apagar nada en el circuito original. Por eso es que volvió a la fuente. Luego acá, en particular, nosotros usamos mallas, así que definimos las corrientes, nos quedó definida la I3 como 5 amperes. Acá aplicamos la LKB, nos quedó esta ecuación que ustedes pueden ver, donde reemplazamos el valor de Bx. Está lista la ecuación. Acá nuevamente aplicamos la LKB, sería un caso base, así que es directamente aplicar la LKB a lo largo de esta malla y obtener la ecuación. Dos ecuaciones, ¿cierto? Dos incógnitas, así que pudimos resolver y obtener el I1 y el I2. Luego de eso, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay que tener en cuenta algo. Una alternativa es reconocer que como tenemos que está abierto el circuito, nos va a quedar una corriente de 0 que circula por esta rama. Si hay una corriente 0 y yo tengo un resistor, la caída de tensión sobre ese elemento va a ser también 0, como lo pueden ver. Así que en realidad lo que pasa es que este resistor se comporta como si fuera un alambre. Así que podemos decir entonces que la tensión que hay acá, más menos B a B, se va a manifestar y se va a presentar justo sobre el resistor de 6. Así que podríamos calcular el voltaje de circuito abierto, que es igual al voltaje de Thevenin,
como 6 por I2, así directamente, que sería una alternativa. De hecho, lo pusimos por acá, me parece. No, no la pusimos alternativa. ¿Cuál es la otra forma? Que yo también les comenté, que por ahí se hace más simple, en algunos casos, porque se relaciona con algo que uno ya conoce. Es asumir que como acá está abierto, ¿cierto? Hay un circuito abierto, perdón, la corriente que circula es cero. Entonces nosotros podríamos aplicar la LKB tal como lo hacemos en malla, pero teniendo en cuenta que esta corriente es cero. ¿Cómo así? Diríamos 6 por 0, obviamente que el valor de esta corriente, menos I2, más 2 por 0, que es la corriente entre comillas que estaría circulando, sabemos que es nula, ¿cierto? Más BAB, que es igual a B Thevenin, ¿cierto? Y eso lo igualamos a 0. Eso precisamente es lo que hicimos acá. Pueden ver 6 por 0 menos I2, más 2 por 0, que es la corriente que no circula realmente, ¿cierto? Más BAB. Así podemos despejar el BAB y llegar a la misma conclusión, que el BAB en definitiva es 6 y 2. Ambas formas son totalmente válidas. En particular, si me preguntan a mí conceptualmente, el reconocer directamente que no hay caída de tensión sobre el resistor sería como lo más correcto conceptualmente, pero esto funciona. Matemáticamente no hay ningún error en esto que acabamos de hacer. ¿Ya? Y en definitiva nos queda que VAB sería 20 volts. Así que el circuito equivalente de Thevenin es 20 volts con un resistor de 6 ohms. ¿Dudas hasta acá? Esta es una recapitulación un poquito más profunda porque, obviamente en velocidad, no como lo hicimos en la clase, pero buscando ese objetivo. Que ustedes entiendan qué se hace cuando tenemos una fuente de tensión. Hoy día también vamos a resolver un problema nuevo, ya, para que no se preocupen. Ahora, si quisiéramos el equivalente Norton, ¿lo calculamos completo de nuevo? La verdad es que no hace falta, porque si ya conocemos el equivalente de Thevenin, como dijimos al principio, se podría obtener la corriente de Norton, porque la resistencia de Norton es igual a esta, ¿cierto? ¿Qué hacemos? B de Thevenin dividido en R de Thevenin sería entonces el 20 dividido en 6 nos va a dar justamente la corriente Norton. Y eso sería, y nos permitiría obtener el equivalente Norton. Así que nos queda, por tanto, IN igual a 10 tercios amperes. La resistencia igual, como les comentaba. Y ese fue todo el problema que hicimos, ¿no? ¿Sí? Cualquier duda me comentan. Este es un problema típico que ponemos en las pruebas, así que para que lo tengan presente. Y ahora vamos a resolver otro problema de las mismas características, ¿no? De un buen nivel. Vamos a buscar por acá. Déjenme chequear dónde lo podemos encontrar. En la guía, alguno de la guía. Recuerdo que hay uno bien interesante. Acá está. A ver, a ver. Métodos de análisis, eso ya lo estuvimos trabajando. Por acá teoremas de circuitos. Superposición lo veremos después. Este fue el que hicimos como de ejemplo en la clase 13. Este la verdad es que igual es interesante, pero no tiene fuentes dependientes, ¿cierto? Este es el que acabamos de revisar. Y vamos a resolver este. Me parece que no hay más, ¿o sí? Bueno, ese también nos podría servir después. Vamos a resolver este. Vamos a andar un poquito así. Ahí. Después, por si acaso, las clases virtuales vamos a tener una como segunda cámara. Estuve chequeando y así es como estaba operando. Una segunda cámara apuntando al público, ¿ya? Para que ustedes puedan revisar y ver qué sucede. Aunque tengo que chequear todavía ese detalle más técnico, pero debería funcionar correctamente. De los que están acá, ¿hay alguien interesado en participar presencialmente? Estas 15, 16. ¿Las clases híbridas? Estamos a jueves 14. Del 10 del 2021. Ahí. Solución. Bueno, ¿qué hacemos entonces con este problema? Fíjense bien que nos piden obtener el equivalente de Thevenin en los terminales VAB del circuito de la figura. Naturalmente, el primer paso es obtener el resistor de Thevenin. Apagamos así las fuentes independientes y buscamos el resistor de Thevenin. Apagamos las fuentes, recuerden que entre comillas, ¿cierto? Porque es hacerlas cero. Las fuentes independientes y calculamos R, la resistencia equivalente, ¿cierto? Vista a través de VAB, o perdón, de AB.
independientes. Vamos a cerrar un poquito el chat, que igual veo cuando me escriben. Y calculamos R equivalente. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué apagamos entonces? Claramente solamente tenemos esta fuente de independiente. Así que la vamos a reemplazar por un corto, porque reemplazamos la fuente de tensión por un corto y las fuentes de corriente con un circuito abierto. Esta de acá es una fuente dependiente. Recuerden que la reconocemos por el rombo y porque además depende de algún valor, de alguna otra variable, ¿cierto? No es un número directamente como esta que está acá. Así que nos queda así el circuito. Vamos a dibujarlo tal cual, pero le vamos a apagar la fuente, ¿cierto? Ahí. Vamos a dibujar un poquito mejor la fuente de tensión. Estaba mirando si tenía choque la tableta, pero estaba bien. Era yo el choco. Ahí sí. Ahí. Acá nos queda la otra fuente. Ahí. Resistor por acá. Vamos a mejorar un poquito el resistor que quedó como medio raro. Ahí. Y vamos a proceder. Este circuito, a pesar de no ser tan complejo en su estructura, por ahí genera dudas. O sea, me refiero a que no tiene tantos elementos, ¿cierto? Genera dudas por cómo se relacionan las tensiones y las corrientes en él. ¿Ya? Porque en principio estaría desacoplado y el único acoplamiento que hay se produce a través de las fuentes dependientes que relacionan ambos circuitos. Si no, estarían totalmente desacoplados. Ahí está una fuente de corriente, ¿cierto? Dependiente de una corriente. Y cero. ¿Y qué más tenemos por acá? La tensión Bx que está definida acá. ¿Se fijan que así es como se relacionan? Y la Ix, o perdón, la I0 está acá. ¿Saben qué la voy a poner acá arriba? I0. Quiero que me digan ustedes qué método quieren ocupar. ¿Qué método creen ustedes que sería más accesible, nos podría servir aquí para resolver? Me quedo como muy arriba esto, vamos a poner más abajo. Recuerden que en el curso tiene libertad en ocupar cualquier método. Al menos para esta parte, eso no lo he comentado, me parece. Así que, porque ya se entiende de que deberíamos manejar ambos. Mallas, me dice Javier. Bueno, de hecho yo coincido en que mallas me parece mucho más accesible para este problema. La idea obviamente es hacernos el trabajo más simple. Ahí. Sería entonces I1. Nos falta algo así, ¿eh? ¿Qué nos está faltando? Algo muy importante. Poner la fuente, ¿cierto? Vamos a poner la fuente. Voy a poner una fuente de corriente para que vean lo que les decía, que nos da inmediatamente el valor de una. A pesar que también se podría ocupar nodo. ¿Sí? O sea, perdón, se podría poner una fuente de tensión. Vamos a poner una fuente de corriente de 1 ampere. Recuerden que tendríamos 4 posibilidades. Le podríamos poner fuente de tensión ocupando mallas, fuente de tensión ocupando nodos, fuente de corriente ocupando mallas y fuente de corriente ocupando nodos. O sea, ahí nos toca elegir, ¿cierto? Idealmente elegir aquella opción que nos resulte más accesible. I2, esta le vamos a llamar I3. Así que, ¿qué es lo que buscamos acá? Estamos buscando precisamente la tensión que aparece ahí. Esto sería el BZ, le vamos a llamar, para diferenciarlo del BX que ya aparece en el circuito. De esa forma nos quedaría entonces nuestro R equivalente, ¿cierto? Que va a ser obviamente el R Thevenin, igual a BZ sobre 1. ¿Sí? Esa es la idea de lo que estamos aplicando. Y calcular ese BZ que va a ser igual al BX, ¿sí? Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿cómo partimos? Aplicamos el método de Maya, ¿cierto? Vemos que esta corriente que está acá, la I3, queda inmediatamente definida. La I3 va a ser simplemente menos I1. O, perdón, menos 1 ampere, no I1, nada que ver. Menos 1 ampere, porque va en sentido contrario. Luego, en esta malla, podemos obtener, ¿cierto?, la ecuación. Le vamos a poner acá un pequeño comentario. En la malla 1, recuerden que cuando hablo de malla 1 es porque me refiero a ese subíndice, ¿cierto? Esta sería la malla 2, a pesar que no se ve muy bien. Pero vamos a mejorarlo un poquito para que no haya duda. Ya, al menos se ve ahí, ¿cierto? Y con ese sentido. Luego, ¿cómo nos queda? 1001. Recuerden que cualquier I0, Vx, lo que aparezca, lo omito salvo que sea parte del valor de una fuente de tensión o de corriente dependiente. Entonces era 1001 más, porque estamos llegando por el más, ¿cierto? 2Vx, que es el valor de esa fuente. Igual a 0 porque no hay más elementos. ¿Qué sería el Vx? Recuerden que buscamos siempre dejar todo en función de las incógnitas. En este caso sería nuestro Vx igual a
Bx, ¿dónde está definido el Bx? Está ahí. Pueden ver que va a ser 50, que la resistencia por la corriente que circula positivo o negativo. En este caso notamos que circula la I2 y circula la I3. Así que siempre nos queda positiva la que circula efectivamente de más a menos. Así que sería I2 menos I3. ¿Sí? Y eso lo podemos reemplazar entonces en nuestra expresión para ver cómo nos queda la ecuación. Nos va a quedar acá el 1001. Nos va a quedar acá más 2. Obviamente 2 por 50 va a ser 100. Y 2 menos I3. Y eso igual a 0. Ahora podemos entonces ordenar la ecuación. Vamos a obtener, y vamos a ver qué nos queda. 1001 nos va a quedar más 102. De repente percibo como que hay un poco de reverberancia, no sé. Pero imagino que es porque la sala está vacía. Menos 1000. Esto por si acaso, ese menos 100, perdón, va a quedar acá. 103. ¿Cierto? ¿Cuánto valía el I3? Menos 1. Así que podemos directamente, si queremos, reemplazar el menos 100. Y nos va a quedar obviamente un sistema con dos incógnitas. Vamos a dejar acá nuestra ecuación. La vamos a poner en color arcoíris. Y vamos a ir encerrándola. Cualquier duda, recuerden comentarme o escribirme, ¿ya? Yo estoy atento a eso. Oh, me estaba saliendo de acá. Ahí. Ahí. Ecuación 1. ¿Sí? La ecuación que obtuvimos en la malla 1. Ahora nos vamos a la malla 2 y tenemos que fijarnos en algo. Aquí, mucho cuidado. Este, por si acaso, es un error que vi en alguna de las soluciones del problema 3. Por ahí, que aplicaba la LKB acá. Y eso no es lo que hay que hacer, porque si tengo una fuente de corriente, lo que está haciendo es, como en el caso de acá, es definirme la corriente que circula. Solo que no me dice directamente el valor, sino que me da una ecuación. ¿Cómo lo hacemos entonces? Acá lo vemos, en la malla 2. Vemos que como nuestra I2 está definida en sentido contrario, vamos a decir entonces que la I2 va a ser igual a menos, porque va en sentido contrario, ¿cierto? El valor que me indica, que sería en este caso 40 I0. ¿Qué es I0? No lo sabemos, lo vamos a ver en un momento. ¿Qué es el I0? Voy a mover un poquito el circuito para que ustedes lo puedan ver. ¿Me pueden escribir en el chat qué es lo que es I0? ¿O a qué es igual? Recuerden, siempre en función de nuestras corrientes de malla. ¿Ya? Siempre en función de las incógnitas que estamos ocupando para resolver. ¿Qué es el I0? ¿Ya? Fíjense bien. El I1 está definido en el mismo sentido y es la única corriente que circula. Por tanto, será directamente I1. Así que lo puedo reemplazar. Y me queda I2 igual a menos 40 I1. Así tal cual. Así que si expresamos la ecuación, la voy a bajar toda a la izquierda. 41 más 1 y 2 igual a 0. Y ahí tendríamos entonces la segunda ecuación. Con eso podríamos entonces calcular y resolver nuestro circuito. Vamos a darle acá. Ahí. Se fijan que no aplicamos la LKCN, sino que simplemente trabajamos en base a la fuente corriente, ¿ya? Porque ella está forzando que circule una corriente ahí. Y tiene que ser así. Luego, con este sistema, como tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones, podemos resolver. Así que nos queda de la siguiente manera. Vamos a ponerlo así. Y resolvemos usando la calculadora. Ahí esto era menos 100. 0. Acá tenemos el 1. 40. Tenemos 1000. Y tenemos 100. Vamos a escribir un poquito mejor el 100. Esto sería entonces I1 menos I2. O perdón, I1 y 2. Ahí sí. I1 y 2. Estaba pensando en otra cosa. Ahí sí. De hecho, estaba pensando en que no habían avisado que la sala la íbamos a empezar a ocupar. No le habían avisado a los guardias. Por eso me muere un poquito. Ya, y ahora resolvemos. Oh, me equivoqué de software. Era este. Ahora sí. Entonces, vamos poniendo los valores. Corchete a la izquierda, corchete a la derecha. Se va a abrir en un momento el software de edición que ocupo, pero bueno. 1000, 100, punto y coma, 40. Lo cerramos nomás. Cerremos nomás.
41, y esto lo guardamos en la variable A. ¿Está ok, cierto? Sí, está bien. Luego de eso vamos a utilizar acá, vamos a poner el B. No se olviden que tenemos un video que está publicado donde se muestra cómo usar la calculadora, incluso cómo programar la calculadora en una clase. No sé si se acuerdan de eso, que programamos la función para calcular el paralelo. Para que lo revisen, si es que por ahí no vieron esa clase. Y si a alguien le interesa un poquito más, le puedo comentar un poco más acerca de cómo se programan estas calculadoras. 1 dividido en 30 y menos 4 tercios. ¿Saben ustedes que tienen un lenguaje que se llama TI Basic? ¿Se parece como a Visual Basic? Así? Parecido, tiene sus similitudes. La verdad es que es práctico para cualquier función que uno requiera. Ya, tenemos entonces las corrientes. Ahora, ¿cuál sería nuestra tensión? Por lo tanto, lo que nosotros buscábamos era lo siguiente. BZ, no se olviden, lo puse en azul, ¿cierto? BZ. BZ es igual a ¿cuánto? ¿Dónde está el BZ? Acá está el BZ, ¿cierto? Es la tensión entre estos nodos, pero como les estaba comentando, como acá, todo esto que está acá está conectado al mismo nodo, y todo lo que está acá, de hecho, incluso, y todo eso, ¿cierto?, está al mismo nodo, tenemos que la tensión BZ viene a ser igual a BX, de hecho. Viene a ser justamente la tensión que recae sobre ese elemento de 50 ohm, de ese resistor. BZ igual BX es igual a 50 por la corriente que circula positivo y negativo, vale decir I2 menos I3. Menos I3. Y eso lo podemos calcular porque ya conocemos la corriente I2, ¿cierto? Y la I3, bueno, la conocíamos de un comienzo, así que así lo podemos obtener. ¿Cuánto nos da eso? Vamos a chequear ahora. Sería entonces 50, vamos a sacar la calculadora para acá. 50 por I2 menos I3. La I2, ¿cuánto es? Es menos 4 tercios. Menos 4 tercios. ¿Sí? Menos va a ser más, porque recuerden que nuestra corriente I3 era 1, ¿cierto? Así que sería, perdón, sería más 1. Y eso me quedó fuera del paréntesis, ahora sí lo ponemos dentro del paréntesis. Y eso es igual a menos 50 tercios. Menos 50 tercios. Ahí. Estos son volt. Así que en definitiva, ¿cómo nos queda? En definitiva, nuestra R de Thevenin va a ser igual al BZ sobre 1. Dividido en 1. Y eso es igual a menos 50 tercios ohm. ¿Sí? Alguien se podría preguntar acá, pero ¿tiene sentido que un resistor sea negativo? Y la verdad es que lo que tienen que pensar ustedes es que la resistencia simplemente se corresponde a la pendiente que tenemos en un gráfico de tensión versus corriente. O sea, si yo tengo que es lineal, tal cual así, esto obviamente es así. Resistencia positiva, pendiente positiva. Y si tuviéramos un gráfico que fuera así, o incluso en algunos momentos así, vemos que en toda esta sección, ¿cómo es la pendiente por ahí? Bueno, no me quedó muy bien graficado, pero supongamos ahí. ¿Cierto? Esas pendientes son negativas, porque está bajando el valor. ¿Cierto? Eso es todo lo que significa. Así que es válido que sea negativa. Lo que sí hay que tener en cuenta es que elementos puramente pasivos no me van a conseguir una resistencia negativa. Para que tengamos una resistencia negativa, se requiere que hayan fuentes dependientes. ¿Ya? Las fuentes dependientes sí pueden generar este tipo de casos, los cuales la resistencia es negativa. ¿Y eso en el mundo real qué son? Generalmente transistores o amplificadores operacionales, ¿ya? Los que generan esos efectos. Así que sería, en resumen, válido un valor negativo. ¿Dudas? ¿Comentarios sobre lo que acabamos de realizar? Fíjense bien que lo que hicimos fue apagar las fuentes independientes, pusimos una fuente de corriente de 1 ampere. Nuestro problema de calcular la R de Thevenin se convirtió en obtener la tensión BZ, que está definida como la ven acá. Esa tensión vimos después que era igual a Bx, ¿sí? Totalmente fortuito nomás en este circuito. Así que aplicamos malla y llegamos en definitiva a calcular justamente la tensión BZ que se corresponde numéricamente a la resistencia de Thevenin.
¿ya? Porque obviamente la resistencia de Thevenin es igual a BZ dividido en 1, 1 ampere. Por eso elegíamos un valor de 1. Luego, ¿qué tendríamos que realizar? Nos quedaría entonces obtener la tensión de circuito abierto en el circuito original. Tal como está, calculamos la tensión de circuito abierto. Ahora, en el circuito original, calculamos la tensión de circuito abierto. Circuito original. Calculamos B a B. Que va a ser obviamente igual a BT, ¿cierto? Voy a recortar de nuevo el circuito para tomar solamente el circuito, no el enunciado. Ahí. Vamos a esconder después la calculadora un momento. Ahí está el circuito. Y procedemos. Recuerden que si tienen dudas, me comentan nomás. La idea es que se entiendan, ¿eh? No es que sea un monólogo y después se queden con las dudas. Solución. Así que bueno, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos justamente la tensión que está acá. Está B a B, que va a ser igual a nuestro BT. Podemos ocupar cualquier método. Ustedes lo eligen. ¿Qué método quieren ocupar? Hay varias posibilidades, ¿cierto? Pueden escribir. Lo primero que escriban, nodos, mallas. A ver, por acá hay un comentario. Nodos. Ya, ocupemos nodos. Así aprovechamos de practicar un poco cada método, ¿cierto? Si calculamos nodos, de hecho, para mí es bastante conveniente. ¿Por qué? Porque como pueden ver ustedes, tenemos justamente una tensión acá. De hecho, todo esto está conectado a este nodo. Y tenemos también que todo lo que está acá está conectado a este nodo, que toma un valor de 0. Ahí, ¿cierto? Todo eso está a la misma tensión. Y nos quedarían algunos nodos por acá. Ahí, obviamente, ese es un nodo diferente. Y también tenemos un nodo diferente por acá. En algunos casos, en algunos libros lo omiten, pero yo prefiero definirlo. Lo ponemos ahí, acá y acá. Le podría llamar, por ejemplo, E1 y este 2. Ese podría ser E3, sin ningún problema. Como pueden ver ustedes, Profesor, el E3 queda inmediatamente definido. Va a ser la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo. Así que nos queda E3 menos 0 igual a 3. ¿Ya? Esto obviamente nos dice que el E3 va a ser igual a 3 volts. Este también es un error que vi por ahí en las pruebas. De hecho, estaba definido más menos, y algunos ponían, claro, E3 menos 0, pero recuerden siempre que es la tensión del positivo menos la tensión del negativo. Así que si fuera así, sería 0 menos E3. ¿Ya? Cambia. Igual en este caso a 3, ¿cierto? Cambia la situación si es que está invertida la fuente. Algo profesor, bastante común, la verdad. Eso es lo primero que tenemos definido. Y luego, ¿qué hacemos? Porque este era el caso particular 1, ¿se acuerdan que tenemos una fuente de tensión definida entre un nodo de no referencia y el nodo de referencia? Pero acá se manifiesta lo mismo, ¿cierto? Vuelve a aparecer ese mismo caso. En el nodo, vamos a ponerle acá algunas anotaciones para que sí sea más fácil de seguir este desarrollo. Para alguien que, por ejemplo, no haya participado en la clase. Nodo 3, le vamos a poner acá. Nodo 2, perdón, nodo 1, ¿cierto? Es el que estoy analizando ahora. Este acá. Y tenemos también una fuente de tensión que es dependiente. Nos va a quedar E1 menos 0 igual a 2Bx. E1 menos 0 igual a 2Bx. Donde tenemos que buscar qué es lo que es el Bx, ¿cierto? Bx. Donde Bx igual a... ¿Dónde está el Bx? ¿Qué será el Bx? Nos fijamos donde está definido con el más y el menos. Va a ser la tensión del positivo menos la tensión del negativo. Así que es simplemente E2. E2 menos 0 si lo quieren poner, pero es E2 para efectos prácticos. Así que podemos reemplazar eso y obtener una ecuación. Nos queda así el E1, ¿cierto? Lo vamos a dejar simplemente como E1, igual a 2, E2. Lo que en definitiva queda de la siguiente manera. 1, E1, menos 2E2, igual a 0. Ahí nos quedaría entonces la ecuación. Aquí yo despejé hacia la izquierda, ¿cierto? O sea, dejé todo a la izquierda.
En la prueba, los que dejaban hacia la derecha, el sistema se los ponía incorrecto, después yo los corregí. Según me parece, ya están todos corregidos, así que si es que alguien se hubiera asignado el puntaje erróneamente, me avisa ya. Y ahora tenemos la ecuación 1, nos queda obtener entonces una ecuación 2, a partir del nodo 2. ¿Cómo lo hacemos ahí? Como se pueden fijar ustedes, tenemos únicamente fuentes de corriente y resistores. Y acá obviamente hay una corriente de cero, porque está abierto. Así que aplicamos la LKC, este sería el caso base directamente. Así que nos queda más 40 y 0, porque es saliente, así que queda positiva. 40 y 0. Nos queda esta también, más E2 menos 0, dividido en 50. E2 menos 0, dividido en 50. Y eso igual a 0. Recuerden que si quieren le pueden poner acá más 0, en realidad, pero no tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque está abierto. Así que lo omitimos simplemente. Y luego podemos entonces, si queremos multiplicar, o podríamos también reemplazar lo que es I0, una alternativa también súper válida. Vamos a ver qué es I0 primero, para ir ordenadamente. Donde I0 va a ser igual a la tensión desde donde parte la corriente menos la tensión donde llega, dividido la resistencia. Así que va a ser algo así. Va a ser E3 menos E1 dividido en 1000. No se olviden que un kilo es 1000, ¿cierto? Así como un kilogramo son 1000 gramos. Luego podemos reemplazar. Nos queda así el 40 por E3 menos E1 dividido en 1000. Lo podemos simplificar después si queremos. Lo voy a dejar así de momento. Dividido en 1000 más L2, ¿cierto? Lo voy a dejar así simplemente. Dividido en 50. Y eso igual a 0. Ya que tenemos eso, entonces podemos empezar a eliminar lo que tenemos acá. Vamos a ver si podemos. De hecho, multiplicando por 1000, ¿qué nos queda? Multiplicando por 1000 nos queda un número grande, ¿cierto? No, nos queda 40 simplemente. 40 E3 menos E1. Y acá nos va a quedar 1000 dividido en 50, ¿cuánto nos da? 20 serían, ¿cierto? 20. Si no me equivoco. Si me equivoco, corríjame nomás. Ahí. Y aún podríamos simplificar un poco más. Algunos lo hacen. Si quieren lo pueden hacer, no se preocupen. Podríamos dejar también, si quisiéramos esto como dividido en 20. Y nos queda entonces 2, 3 menos C1. ¿Ya? Totalmente válido si alguien lo quisiera hacer. Si no, también no hay ningún problema. Y nos queda así. ¿Cómo sería la ecuación? Va a ser menos 12,1. Va a ser acá más 1, 2. Y tendríamos, ¿cierto? El E3 que nosotros conocemos, ¿cierto? El E3, ¿qué sería? Esto queda como menos 12,3, pero el E3 toma un valor de 3, así que sería menos 6. ¿Cierto? Ahí tenemos la ecuación 2. Vamos a chequear igual por si acaso que esté todo correcto. A veces es fácil cometer un error por ahí en alguna expresión, así que hay que tener especial cuidado. Entonces, como dijimos, nos queda 40 y 0 más 2 menos 0 dividido en 50 igual a 0. Nosotros reemplazamos el valor del I0, nos quedó así. Podríamos haber simplificado quizás ahí los números, ¿no? Al final después lo hicimos después. Nos queda entonces multiplicamos por 1000, nos quedó acá 40, E3 menos C1, nos quedó 20, E2, ¿sí? Y dividimos de nuevo en 20, nos quedó 2 y aquí nos quedó 1. Después acá nos quedaba el menos 12,1 más 1E2. Y eso igual a menos 12,3, donde reemplazamos el valor de 3, que era simplemente 3. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, así que podemos resolver. Y recuerden que lo que estamos buscando es solamente una cosa. Fíjense que nosotros estamos buscando lo siguiente, ¿no? ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando el valor de B a B, que sería, ¿qué cosa? Sería justamente 2, ¿o no? Vamos a calcularlo. Ah, sí. Tenemos el sistema, lo vamos a resolver, ya que estamos. Nos queda 0, nos queda menos 6. Nos queda acá el E1 y el E2. Ahí nos queda entonces 1, menos 2 y 1. Es bien simétrico el sistema.
al menos nuestra matriz de coeficientes. Y tendríamos entonces E1 y E2 igual a los siguientes valores. Sacamos la calculadora que está escondida. Y agregamos acá, corchete a la izquierda, corchete a la derecha. 1, menos 2, punto y coma, menos 2,1. Y sería eso, ¿cierto? Guardado en la variable A. Ahí lo tenemos. Ahora guardamos B. Y nos queda menos 6. Y arriba nos queda simplemente 0. Ahí. Y de hecho, como actualizamos los valores de A y B, podríamos ocupar la expresión que está acá, ¿cierto? Yo la tomo con Enter, se me viene de nuevo la línea de comando y le doy Enter. Y me queda 4 y 2. 4 y 2. Miren que quedan simples números. Vamos a ver si está correcto, sí. Así que, en definitiva, nos queda lo siguiente. B Thevenin, que es obviamente igual a nuestro BAB, y el BAB, ¿qué es lo que es? 2 menos 0. Vamos a ver en el circuito para que igual, si alguien tiene la duda, lo vea. Es la tensión que tengo en este nodo, el positivo, ¿cierto? Menos la tensión que tengo en el negativo, que está a 0. Por eso me queda así. Y eso es simplemente 2. B Thevenin igual a 2 volt. ¿Ya? En definitiva, nos queda la siguiente forma del circuito equivalente. En definitiva, el circuito equivalente es el siguiente. Hace tiempo que no escuchaba las gaviotas así tan cerca. No sé si la habrán escuchado ustedes. Así que nos queda el R Thevenin, nosotros lo calculamos, daba cierto menos 50 tercios, si recuerdo bien, sí, menos 50 tercios, arriba está. Y nos queda 2. B Thevenin igual 2 volt. Y acá menos 50 tercios. Este era el A, este era el B. Y estaríamos ok con nuestro circuito equivalente. ¿Sí? Cualquier duda, por favor, es el momento. Cualquier duda. Y también les adelanto que la forma en que uno tiene que pensar siempre estos problemas, o sea, lo hemos estado realizando, ¿cierto? Es como si fueran dos problemas. Un problema es calcular la resistencia equivalente, ¿sí? Que sería en este caso, por ejemplo, el R Thevenin, en otro caso podría ser el R Norton, que se calculan tal cual. Y otro diferente es calcular la tensión del circuito abierto o la corriente de cortocircuito. ¿Ya? Mucho cuidado en eso, porque a veces he visto que uno de los errores más comunes es combinar ambos métodos, por decirlo así. Como que los mezclan, como que apagan la fuente y calculan la tensión del circuito abierto y cosas por el estilo, pero no. En un caso se apagan las fuentes y en otro caso no. ¿Cuál sería el equivalente de Norton? Va a ser directamente esto, ¿cierto? Ahí, la resistencia va a quedar tal cual. Recuerden que ahora es una resistencia en paralelo. R Norton es igual a menos 50, no le puse unidad, pongamos la unidad. Menos 50 tercios, ohm. Nos queda ahí, ¿cierto? Y la I Norton va a ser igual a Rn, perdón, B Thevenin sobre R Thevenin. ¿Y eso cuánto nos da? Va a ser 2, va a ser menos 100 tercios. Ampere. ¿Ya? Ese sería nuestro circuito equivalente de Norton. Dudas, comentarios. Mientras tanto, yo voy a buscar la solución para ver si estamos ok o no estamos nada ok. ¿Qué problema era? 25. 25. Vamos a chequear. Ya, menos 50 tercios y 2 volts. Estamos bien. Eso era precisamente. Muy bien. Este programa es interesante, ¿eh? Sí, bastante interesante. Aunque nos quedan 15 minutos. Yo creo que por hoy día lo mejor hasta acá. Y si quieren practicar por ahí, yo recomendaría hacer esto mismo. Realizar este problema, ojalá como una especie de tarea, para que así vayan soltando la mano.
Este ejercicio tiene una particularidad, ¿ya? Ustedes saben que los resultados están publicados, es más que nada para que vayan ejercitando. Nosotros obviamente espero podemos resolver también. Vamos a dejarlo como tarea. Y por hoy día vamos a quedar hasta acá. Obviamente no es obligación, totalmente opcional. Pero muy recomendado para que se acostumbren a resolver estos problemas. Esto es de la guía también, no le he puesto nada a la guía, ¿cierto? Guía. ¿Y dónde tenemos el otro problema definido? Acá. Originalmente estaba acá. Nos quedó bastante largo el procedimiento, pero está bien. La idea es ir resolviendo problemas, ir viendo la lógica que aplicamos para resolverlo, ¿cierto? ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Vamos a ver el chat por acá. Bueno, si no hay más dudas, les recuerdo nuevamente que se inscriban su tema, va a estar disponible hasta el 31. ¿Qué sucede si es que alguien no se inscribe? Bueno, si es que no se inscribe y por algún motivo realiza el trabajo con un tema que ya está lleno, la verdad es que no se revisa. Así de simple. No lo inscribieron, ¿no? ¿Ya? Si es que por ahí no se inscribieron y eligen un tema que todavía le quedan puestos, yo lo reviso igual, no hay problema. Pero no se van a revisar más de 12 por tema. Así que reserven su tema, por decirlo así. ¿Ya? Así que para que tengan cuidado con ese tema, con ese detalle. Y nos veríamos, que estén muy bien. Le agradezco mucho la participación y el día martes volvemos a clase virtual. En realidad hoy día fue casi lo mismo, ¿ya? Y el próximo jueves sería ya el que quiera venir, lo podrá hacer. Si no quieren, no hay problema. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.